Paso 02. Guión de oración traducido. Es una bendición verdaderamente inefable saludarles y darles la más cálida bienvenida a este tiempo sagrado de estudio y reflexión profunda de la bendita palabra de Dios. Este material que hoy compartimos se llama Compañero del Sermón, y quiero decirle que es una herramienta sumamente valiosa, diseñada específicamente para ayudarle a conectar de manera más íntima y duradera con los mensajes que el Señor, en su infinita misericordia, pone en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Le animo a que tome notas, a que medite en estas verdades y a que permita que la semilla de la verdad eche raíces profundas en su alma. Escuche esto con mucha atención. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, pronunció estas palabras poderosas que tienen el poder de cambiar radicalmente la eternidad de cualquier hombre o mujer que se atreva a creerlas. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, y como consecuencia de esta gran verdad de salvación, nos dejó una encomienda soberana. Por tanto, vayan por todo el mundo, enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estas palabras, amados hermanos y hermanas, no constituyen una mera sugerencia para cuando nos sintamos cómodos o tengamos tiempo libre. No son un consejo opcional, son un mandato divino. Un imperativo traetecto de la boca de nuestro amado Salvador. Le damos la bienvenida a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy, en nuestro programa, anhelo con todo mi corazón que hablemos sobre un tema que todos, de manera absolutamente inevitable, tendremos que enfrentar en algún momento de nuestro caminar por este mundo terrenal. Nadie está exento de estos. El título del mensaje que Dios nos regala hoy es Gracia para tiempos difíciles. Cuando la tormenta azota nuestra vida, cuando el viento sopla con fuerza y la oscuridad parece rodearnos, existen maneras sumamente diferentes de responder a la aflicción, al sufrimiento, al dolor físico, a la angustia emocional y a las severas pruebas y tribulaciones que tarde o temprano llegan a tocar la puerta de nuestra existencia. A veces, puesta más sencilla, la más rápida y la que surge de manera casi automática de nuestra frágil naturaleza humana caída, es simplemente la rebelión. Nos enojamos con Dios, cerramos las puertas de nuestro corazón con un cerrojo de amargura, y clamamos al cielo con frustración diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites esto, Señor, si yo he tratado de ser una buena persona? En otras ocasiones, optamos por un camino diferente pero igualmente destructivo. El estoicismo. Decidimos reservarnos todo ese dolor insoportable, apretamos los dientes, levantamos una muralla de indiferencia, y fingimos ante los demás que nada nos afecta, que somos fuertes y autosuficientes, mientras que por dentro nos estamos quebrando en mil pedazos, sufriendo en el silencio más absoluto. También está la respuesta de la queja constante. Nos lamentamos, protestamos y vaciamos nuestra frustración ante cualquier persona que se cruce en nuestro camino, esparciendo una nube gris de amargura y descontento a nuestro alrededor. Sin embargo, de vez en cuando, por la pura y maravillosa misericordia del Señor, abrimos los ojos espirituales y logramos comprender lo que el apóstol Pablo enseñó. Es en esos momentos cuando podemos responder de la misma y asombrosa manera en que Pablo respondió, con una gozosa y profunda comprensión del propósito eterno de Dios, al permitir esa aflicción, esa enfermedad, o ese quebranto en nuestras vidas. Permítame hacerle una pregunta muy directa y personal en esta hora. ¿Cuál de estas respuestas describe mejor la manera en que usted reacciona cuando el dolor, la pérdida y el pesar llaman a su puerta? Escuche esto con sumo cuidado, porque uno de los errores teológicos más graves, dañinos y comunes que vemos en el mundo actual, es la idea ampliamente difundida de que si tan solo oramos lo suficiente, si lo hacemos con suficiente fervor, si acumulamos una gran cantidad de fe y declaramos las cosas con insistencia, entonces Dios estará de alguna manera obligado a cambiar de forma inmediata cualquier circunstancia negativa, enfermedad o escasez en nuestra vida. Existe esta corriente de enseñanza errónea, que pretende colocar la soberanía de Dios, bajo el control de la intensidad de nuestra fe humana o de la pasión de nuestras oraciones. Nos dicen que si la circunstancia no cambia, es porque nuestra fe es débil, o porque no hemos orado de la manera correcta. ¿Qué carga tan pesada e injusta para un creyente que ya está sufriendo? Amados, si eso fuera cierto,
Si la voluntad del Dios Todopoderoso estuviera atada exclusivamente a la intensidad de nuestras emociones o a la cantidad de nuestra fe, entonces tendríamos que ignorar o arrancar de nuestras Biblias algunos de los pasajes más profundos de las Escrituras. En particular, hay un pasaje que debemos mirar hoy con ojos de profunda reverencia. Creo firmemente que este es uno de los pasajes cumbre de toda la Biblia para comprender de verdad cómo opera la gracia de Dios en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia y de las pruebas severas que todos, sin excepción, experimentamos en este plano terrenal. El dolor es una realidad universal. Puede manifestarse como un dolor físico punzante y constante, producto de una enfermedad degenerativa o de un accidente que cambió su vida en un segundo, pero también puede ser algo mucho más profundo y devastador, un dolor emocional que desgarra el alma, provocado por un hogar que se desmorona, por la traición de un cónyuge, por el vacío inmenso y silencioso que deja la muerte de un ser querido, o por un fracaso financiero que le quita el sueño y le llena de ansiedad respecto al futuro. Las causas del sufrimiento humano son incontables. Pero la pregunta fundamental que debemos hacernos es esta: ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en esos momentos de profunda oscuridad? ¿Qué es realmente esa gracia? La gracia no es solo el favor inmerecido que nos salva al principio de nuestro viaje espiritual, es también la influencia divina que opera en nuestros corazones, dándonos el poder, la resistencia y la paz necesarios para soportar lo insoportable. Pero ¿qué pasa con aquellas situaciones que parecen no cambiar nunca? ¿Dónde está la gracia de Dios cuando pasan los meses, los años, las décadas y la enfermedad sigue ahí? El hijo sigue rebelde y las finanzas no mejoran. ¿Dónde está su gracia cuando usted se ha postrado de rodillas día tras día, ha derramado lágrimas sinceras, ha buscado al Señor con un corazón limpio, ha obedecido en todo lo que sabe que debe obedecer, y aún así lo único que recibe del cielo es un profundo y prolongado silencio? Esa es una pregunta sumamente honesta. Muchas personas hoy se sienten abandonadas en medio del silencio de Dios. Han hecho todo lo que humanamente y espiritualmente podían hacer, y sin embargo nada ha cambiado en sus circunstancias externas. Para encontrar una respuesta sólida, acompáñeme a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2. Escuchemos lo que el apóstol Pablo escribe bajo la inspiración divina del Espíritu Santo. Recordemos que a Pablo se le habían concedido revelaciones tan extraordinarias, visiones celestiales tan gloriosas del tercer cielo, que ningún otro ser humano de su tiempo podía comprender plenamente. Pablo tenía motivos humanos para sentirse superior u orgulloso, pero note lo que dice en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero que tome un papel y un lápiz y anote 3 afirmaciones fundamentales que quiero compartir con usted hoy. Estas 3 verdades tienen el potencial de transformar por completo su perspectiva del sufrimiento y acelerar su crecimiento espiritual. Anótelas despacio, medite en cada palabra. Aquí está la primera. 1. La gracia es la respuesta de Dios a nuestro dolor y aflicción, cuando Él puede o puede que no elija cambiar nuestras circunstancias externas. Permítame repetir esto: Dios no nos ha dado una garantía absoluta en su palabra de que siempre cambiará nuestro entorno o eliminará el dolor físico de nuestras vidas de manera inmediata. Miremos al apóstol Pablo. Su dolor no era una pequeña molestia. Él lo describe como un aguijón en la carne. En el griego original, la palabra utilizada para aguijón es skolops, un término que no se refiere a una espina pequeña de una rosa, sino a una estaca de madera afilada, similar a las que se colocaban alrededor de las fortalezas militares para empalar a los enemigos. Era algo diseñado para causar un dolor profundo, agudo, constante e incapacitante. Y Pablo dice que este aguijón le fue dado. Fue permitido por Dios, aunque ejecutado por un mensajero de Satanás, y estaba allí de forma permanente. El gran apóstol, el hombre que fundó iglesias por todo el imperio romano, el hombre de milagros, tuvo que vivir y ministrar con una estaca clavada en su carne. Escuche muy bien.
A veces Dios responde nuestras oraciones cambiando las circunstancias de inmediato. He visto milagros maravillosos, sanidades inexplicables para la ciencia y restauraciones financieras asombrosas. Dios es un Padre amoroso y a menudo nos concede el alivio que pedimos. Pero el hecho de que lo haga con frecuencia no significa que lo haga siempre. Cualquiera que le diga que si usted tiene suficiente fe, Dios está obligado a sanarlo o a prosperarlo de inmediato, no le está enseñando la verdad completa de las Sagradas Escrituras. La razón por la que Dios no siempre quita el aguijón no es por falta de poder, ni porque a usted le falte fe, ni porque Él sea indiferente a sus lágrimas. La verdadera razón radica en algo mucho más alto y glorioso, el propósito soberano de Dios. ¿Cuál es ese propósito? El caso de Pablo era mantenerlo humilde. Si Pablo se hubiera vuelto orgulloso debido a las revelaciones celestiales, su ministerio habría sido destruido por la arrogancia. Dios valoraba tanto el alma de Pablo y el impacto eterno de sus epístolas, que prefirió permitir que sufriera físicamente a fin de mantenerlo de rodillas, reconociendo su absoluta dependencia de la gracia divina cada segundo de su vida. Dios sabía que el orgullo arruinaría el plan de salvación para las naciones a través de Pablo. Piense en esto. ¿Aceptamos la soberanía de Dios lo suficiente como para confiar en su decisión? Incluso cuando esa decisión implica mantener el aguijón en nuestra carne, deseamos que se cumpla su perfecta voluntad en nosotros más de lo que deseamos nuestra propia comodidad física. La mayor demostración del poder de Dios no es cuando Él cambia nuestro entorno exterior para hacernos la vida fácil. La demostración de poder más gloriosa ocurre cuando Dios trabaja en el interior de nuestro ser, de tal manera que, aunque nada cambia a nuestro alrededor, podemos elevarnos por encima de las circunstancias dolorosas, experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento humano y mantener un gozo inquebrantable. Esa es la verdadera victoria espiritual. Anote ahora la segunda afirmación. 2. La gracia es el método divino que Dios utiliza para demostrar su amor infinito y su poder omnipotente en medio de circunstancias que Él, en su perfecta sabiduría, puede o no cambiar. La intensidad de la prueba de Pablo se refleja en las palabras que utiliza. Habla de debilidades, de afrentas, de necesidades, de persecuciones, de angustias. 4 veces en este pasaje hace hincapié en su debilidad. Pablo se sentía humanamente incapaz, agotado físicamente por los viajes, los naufragios, las golpizas y la constante hostilidad de sus enemigos. Sin embargo, en medio de esa debilidad extrema, Dios le dice, «Bástate mi gracia». Dios le estaba diciendo, «Te amo tanto, Pablo, que no voy a quitar este dolor, porque a través de él, el mundo entero verá mi poder operando en ti». Esto nos confronta con una realidad difícil para nuestro egoísmo natural. Estamos dispuestos a sufrir si sabemos que nuestro dolor será utilizado por Dios para traer sanidad espiritual, consuelo o salvación a otras personas. A menudo somos muy generosos queriendo orar por los demás o dándoles una ofrenda, pero le decimos a Dios, «Señor, por favor, a mí no me toques con el dolor. Déjame ser solo un espectador del sufrimiento ajeno». Pero en la escuela de la gracia, Dios nos enseña que a veces el instrumento para bendecir a otros es nuestro propio quebrantamiento. Permítame compartirles un ejemplo sumamente personal de mi propia vida. Durante muchos años llevé una pregunta en mi corazón a la que no encontraba respuesta fácil. Mi madre vivió hasta los 84 años. Se casó con mi padre cuando era muy joven, pero su matrimonio duró apenas 3 años porque mi padre falleció repentinamente cuando yo era solo un bebé de pocos meses. Mi madre quedó sola, viuda, enfrentando la pobreza y las dificultades de la vida. Con lágrimas en los ojos, incluso cuando ya era una anciana, todavía me preguntaba a veces, «Charles, ¿por qué crees que Dios se llevó a tu padre si nos amábamos tanto y teníamos tantos planes?» Por muchos años, no pude darle una respuesta humana que calmara del todo el dolor de su corazón. Hay misterios en la providencia de Dios que nunca podremos descifrar mientras vivamos en este cuerpo terrenal. ¿Qué debemos hacer ante ese silencio? ¿Enojarnos con el Creador? ¿Dudar de su amor? ¿O seremos lo suficientemente humildes para decir, «Señor, no entiendo el porqué de esta situación, pero confío plenamente en quién eres tú. Sé que eres un Dios inherentemente bueno, justo y santo, y que todo lo que permites en mi vida está filtrado por tu amor perfecto». Lo que sabemos por la palabra de Dios debe sostenernos firmemente cuando nuestras emociones y sentimientos flasqueen. Anote la tercera afirmación. 3. La gracia de Dios es su provisión divina para que tengamos un gozo real y profundo en medio del sufrimiento.
Mire lo que dice Pablo en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Para la mente humana secular, esto no tiene el más mínimo sentido. Para el mundo, el gozo es la ausencia de problemas, la ausencia de dolor, la comodidad y el placer. Pero para el creyente maduro, el gozo no es una emoción pasajera basada en las circunstancias externas. El gozo es una persona, es la presencia misma de Jesucristo habitando en nuestro interior. Cuando permanecemos en Cristo, toda la gracia del Dios del universo está disponible para nosotros en el momento exacto de nuestra necesidad. Aprendemos que Cristo es infinitamente mayor que cualquier problema presente o futuro. Confíe en su gracia hoy mismo. Ahora, pasemos al siguiente paso en nuestro caminar espiritual. Para poder experimentar esta gracia y este poder en medio de las pruebas, es absolutamente indispensable comprender el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es una verdad fundamental. Es completamente imposible vivir la vida cristiana o ser un seguidor genuino del Señor Jesucristo sin la presencia constante y el poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Él no es una influencia impersonal. No es una opción para unos pocos creyentes superespirituales. Él es el motor, la esencia misma de nuestra existencia diaria. Si usted tiene dudas o falta de entendimiento sobre quién es el Espíritu Santo y cómo opera en usted, le animo a prestar la máxima atención a esta enseñanza, que forma parte de nuestra serie, El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hoy hablaremos específicamente de el Espíritu Santo, su presencia. Y la pregunta crucial con la que quiero confrontar su corazón es esta: ¿mora el Espíritu de Dios en su ser en este preciso instante? Busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 39. El contexto de este pasaje es sumamente hermoso. Nos encontramos en el último día de la fiesta de los tabernáculos, una de las festividades más importantes del pueblo judío. En esta fiesta, los sacerdotes solían llevar agua en vasijas de oro desde el estanque Siloé para derramarla sobre el altar, recordando cómo Dios proveyó agua de la roca en el desierto. En ese momento de alta carga simbólica, Jesús se puso en pie y alzó su voz con autoridad celestial diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y bebaba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Al igual que le dijo a la mujer samaritana junto al pozo, Jesús ofrece un agua espiritual que sacia la sed del alma de manera definitiva. Y el apóstol Juan nos aclara bajo inspiración que este torrente de agua viva se refiere directamente a la presencia del Espíritu Santo que habitaría en los creyentes. Ahora bien, con frecuencia escuchamos a personas preguntar: ¿ha recibido usted el Espíritu Santo desde que creyó? O sugieren que la recepción del Espíritu Santo es una experiencia de segunda etapa, posterior a la salvación. Quiero decirle con toda claridad y firmeza que ese concepto es teológicamente confuso e incorrecto a la luz de las Escrituras. Para entender la presencia del Espíritu Santo, debemos analizarla en tres periodos históricos fundamentales. Primero, en el Antiguo Testamento; segundo, en la vida de Cristo; y tercero, en la época de la Iglesia en la cual vivimos hoy. Comencemos analizando el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ha estado activo desde el principio de la creación. En Génesis 1:2 vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen», la Trinidad entera estaba operando en perfecto consejo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu Santo sobre los seres humanos tenía una característica muy particular. El Espíritu venía sobre personas específicas, de manera temporal, para capacitarlas para una tarea o misión determinada, y luego podía retirarse. Miremos algunos ejemplos fascinantes. En Éxodo 31:1-5, Dios le dice a Moisés que ha llamado a un hombre llamado Bezaleel y lo ha llenado de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte, para diseñar y trabajar en oro, plata y bronce para la construcción del tabernáculo. Piense en esto: Bezaleel no era un sacerdote ni un predicador, era un artesano, un diseñador. Esto nos enseña que a Dios le interesan todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestro trabajo diario, y que el Espíritu Santo nos capacita con excelencia para cualquier labor honesta que realicemos. En Números 11, vemos a Moisés abrumado por el peso de liderar a una multitud rebelde en el desierto. Dios, en su compasión, le ordena reunir a 70 ancianos y le dice:
Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. Aquí vemos al Espíritu Santo operando en el área de la administración y el liderazgo compartido. Dios capacita a las personas para suplir las necesidades de su pueblo. También vemos al Espíritu Santo capacitando a guerreros para la liberación de la nación. En Jueces 6 se nos dice que el Espíritu de Jehová revistió a Gedeón. Sin esa presencia divina, Gedeón no habría sido más que un campesino temeroso escondido en un lagar, pero bajo el poder del Espíritu, se convirtió en un libertador valiente. Lo mismo ocurrió con el rey David. En 1 Samuel 16:13, cuando Samuel lo unge con aceite, la Escritura dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David para prepararlo para su reinado. Y finalmente vemos al Espíritu Santo ungiendo a los profetas para proclamar la verdad de Dios. Como leemos en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. En todos estos casos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre individuos electos para misiones específicas. Al pasar al Nuevo Testamento, vemos un cambio glorioso. El primer indicio lo encontramos en Lucas 1:35, cuando el ángel le anuncia a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ella para la concepción de Jesús. Luego vemos al Espíritu llenar a Elisabet y a Zacarías. Y cuando llegamos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, debemos recordar que Él siempre estuvo en perfecta comunión con el Espíritu Santo, pues Él es Dios manifestado en carne. Sin embargo, en su bautismo en el río Jordán, Lucas 3, vemos al Espíritu Santo descender en forma corporal como paloma sobre Él. Esta fue su unción pública y oficial ante los ojos de los hombres, para dar inicio a su ministerio terrenal en su naturaleza humana, dándonos el modelo perfecto de lo que significa caminar bajo la dependencia del Espíritu. Pero el momento cumbre de transición ocurre en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Jesús les había dicho a sus discípulos que les convenía que Él se fuera, porque si no se iba, el Consolador no vendría. Jesús estaba limitado por su cuerpo físico a estar en un solo lugar a la vez, pero al enviar al Espíritu Santo, Dios habitaría no solo con ellos, sino en ellos de manera simultánea en todo el mundo. En Pentecostés nace la Iglesia, el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo vino no de manera temporal, sino para habitar permanentemente en cada creyente. No permita que nadie lo confunda respecto a los dones espirituales en Pentecostés. Las lenguas que se hablaron allí fueron idiomas reales y comprensibles para las diversas naciones presentes, con el propósito de que todos escucharan las maravillas de Dios en su propia lengua materna. El propósito principal del Espíritu Santo no es darnos una experiencia puramente emocional o un espectáculo místico para inflar nuestro orgullo. El propósito fundamental es darnos poder para ser testigos fieles de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Los dones son herramientas de servicio, no medallas de santidad. Entonces, ¿cómo opera el Espíritu Santo hoy en su vida? La palabra de Dios declara en Efesios 1:13-14, una verdad que usted debería grabar en su mente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Mire qué orden tan maravilloso. Primero escuchamos la verdad del Evangelio, luego creemos con un corazón sincero y, en ese mismo instante de fe, somos sellados con el Espíritu Santo. En el mundo antiguo, un sello real representaba propiedad absoluta, seguridad inviolable y autenticidad. Al poner su Espíritu en usted, Dios le está diciendo al universo entero: este hijo me pertenece, está bajo mi protección y su salvación es auténtica. Además, el Espíritu es llamado las arras, o la garantía, el depósito inicial que asegura que Dios completará su obra redentora en nosotros. En Romanos 8:9, el apóstol Pablo es sumamente categórico. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No existen dos categorías de cristianos, los que tienen al Espíritu Santo y los que no. Si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en usted de manera permanente. Usted recibió todo el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Lo que necesitamos diariamente no es más de Él, sino que Él tenga más de nosotros. Es decir, someternos por completo a su control y señorío. Pero escuche esta advertencia pastoral con mucho temor y temblor. Si alguien dice ser cristiano, pero vive en pecado deliberado, miente, engaña,
practica la inmoralidad y su corazón no siente ninguna convicción de pecado, ninguna tristeza según Dios, ninguna inquietud espiritual, entonces esa persona tiene serias para dudar de si realmente es salva. El Espíritu Santo es santo y no puede habitar en una vida sin confrontar y redarguir el pecado. Si usted peca y siente ese peso en su conciencia que lo impulsa al arrepentimiento, dé gracias a Dios, porque esa es la prueba más evidente de que el Espíritu Santo habita en usted y lo ama demasiado como para dejarlo destruirse. Sométase a su guía hoy mismo. Esto nos lleva, de manera natural y perfecta, al tercer eslabón de esta cadena de crecimiento espiritual. Si ya tenemos la gracia divina mismo para sostenernos en las pruebas y el poder del Espíritu Santo habitando en nosotros, ¿cuál es el carácter que Dios desea formar estas vidas? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? Si le pregunto a la mayoría de los creyentes qué esperan de su vida cristiana, la respuesta suele ser la provisión de Dios para mis necesidades, quiero su protección contra el mal, quiero su amor, su aceptación y la seguridad absoluta de que cuando muera iré al cielo. Todo eso está muy bien y es parte de las promesas de Dios. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez qué es lo que Dios quiere de usted? Dios quiere algo que va mucho más allá de nuestra comodidad personal. Dios quiere transformar nuestro carácter a la imagen de Jesucristo, y el fundamento indispensable sobre el cual se construye todo el carácter cristiano. Es un tema del que hoy en día se habla muy poco, un tema que a menudo causa desinterés o incomodidad porque nuestra sociedad lo malinterpreta por completo. Me refiero a la virtud de la humildad. Iniciamos hoy una serie titulada La humildad en la vida del creyente. Vivimos en una cultura obsesionada con el poder personal, la autopromoción, la riqueza, la fama, el orgullo y la autosuficiencia. Se nos enseña que para ser exitosos debemos pisotear a otros y reclamar nuestros derechos a toda costa. Por eso, cuando escuchamos la palabra humildad, muchos piensan erróneamente en debilidad, cobardía, falta de carácter o una baja autoestima. Pero la humildad bíblica es todo lo contrario. Es fuerza bajo control, es un reconocimiento honesto de nuestra total dependencia de Dios y una actitud de servicio abnegado hacia los demás. La humildad es la llave que abre la puerta a todas las bendiciones de Dios, porque la Escritura dice claramente que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos 1 al 3. El apóstol Pablo escribe desde una celda de prisión, un lugar de dolor físico y limitación, pero con un corazón lleno de un gozo y una humildad asombrosos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Qué palabras tan revolucionarias. Pablo nos exhorta a despojar nuestras vidas de toda rivalidad egoísta y de toda vanagloria. La soberbia destruye matrimonios, divide iglesias y arruina amistades. La humildad, en cambio, es el pegamento que mantiene unidos a los creyentes en amor y armonía. El modelo supremo de esta humildad no es un concepto abstracto, es la persona de Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando usted comprende que la gracia sostiene su dolor, que el Espíritu Santo le da el poder para vivir y que la humildad da ese camino para que la bendición de Dios fluya sin estorbos, su vida cristiana adquiere una dimensión de paz y propósito que nada en este mundo le puede quitar. No intente vivir bajo sus propias fuerzas o bajo el dictado de su orgullo. Ríndase hoy al señorío de Cristo, le invito a unirse conmigo en una oración profunda y sincera, depositando todas nuestras cargas, dolores y actitudes delante del trono de la gracia. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, venimos ante tu santa y gloriosa presencia en este día con corazones sinceros, reconociendo tu soberanía absoluta sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias porque en medio de nuestras aflicciones más oscuras y de nuestros aguijones más dolorosos, nos susurras al oído con amor eterno. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te pedimos perdón, oh Dios, por las veces en que nos hemos rebelado ante las pruebas, por las veces en que hemos permitido que la amargura y la queja contaminen nuestras vidas,
o por haber pretendido ocultar nuestro dolor detrás de una máscara de orgullo y estoicismo falso. Hoy decidimos descansar en tu gracia infinita. Creemos que cada tormenta que permites en nuestras vidas tiene un propósito eterno y glorioso, diseñado para mantenernos humildes, dependientes de ti y moldeados a la imagen de tu Hijo Jesús. Te damos gracias de manera muy especial por el don inefable del Espíritu Santo. Gracias porque no nos dejaste huérfanos en este mundo hostil, sino que pusiste tu sello de propiedad divina en nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, te reconocemos como nuestro consolador, nuestro guía y nuestra fortaleza. Te pedimos que tomes el control absoluto de cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras decisiones y de nuestras acciones en este día. Queremos ser vasijas limpias, templos dignos de tu presencia, para que de nuestro interior fluyan de verdad esos ríos de agua viva que prometiste, trayendo vida, esperanza y salvación a todos aquellos que nos rodean. Padre, te rogamos que arranques de raíz todo orgullo, toda soberbia, toda vanagloria y toda altivez de espíritu de nuestros corazones. Ayúdanos a caminar en verdadera humildad, siguiendo el ejemplo perfecto de nuestro Salvador Jesucristo. Queremos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, sirviendo con amor sincero y sin buscar el aplauso de los hombres. Que tu gracia, tu poder y tu humildad se manifiesten de tal manera en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en nuestras congregaciones, que el mundo entero pueda ver a Cristo a través de nosotros. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje en este día. Fortalece al que se siente débil y desmayar, sana al que está enfermo si es tu soberana voluntad, pero sobre todo, sosténlo con tu diestra victoriosa. Convence de pecado al que camina en desobediencia. Trae paz al corazón angustiado y dale la seguridad absoluta de la salvación a aquel que tiene dudas. Todo esto te lo pedimos, no confiando en nuestros propios méritos que no son nada, sino en el nombre precioso, glorioso y soberano de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Es mi oración más ferviente que este mensaje haya sido de una bendición profunda y transformadora para su vida espiritual. Recuerde siempre que no está solo en medio de la prueba. La gracia de Dios le sostiene. El Espíritu Santo mora en usted para darle poder y la humildad le mantendrá en el camino de la bendición continua. No ignore la voz del Espíritu Santo en su caminar diario, obedezca con confianza y ríndase por completo a su dirección. Le animo a continuar con nosotros en esta serie de enseñanzas bíblicas. Dios tiene aún mucho más que revelarnos sobre las riquezas insondables de su amor y su propósito para nuestras vidas. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente, y que la presencia de Espíritu Santo sea una realidad viva y tangible en su hogar, en su familia y en su corazón, hoy, mañana y por todos los siglos. Amén. Amados hermanos y amigos, qué gozo tan profundo y qué privilegio tan grande es poder compartir una vez más con cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a esta porción de nuestro tiempo juntos, donde nos acercamos con un corazón abierto y expectante a la infalible y eterna palabra de Dios. Hoy quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias y nuestros corazones para meditar en un tema que considero de vital importancia para nuestra vida espiritual. Un tema que tiene el poder de transformar por completo la forma en que vivimos, la forma en que nos relacionamos con los demás y, sobre todo, la forma en que caminamos con nuestro Creador N. Quiero comenzar leyendo las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, partiendo desde el versículo 3. La Escritura nos dice: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». ¡Qué pasaje tan extraordinario! El apóstol Pablo nos está diciendo con toda claridad: esta es la actitud que deberíamos procurar perseguir con diligencia. Esta debería ser la actitud constante, el gran objetivo y el norte de nuestras vidas. Y luego, para mostrarnos el modelo perfecto, nos presenta al Señor Jesucristo en los siguientes versículos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora bien, permítame hacerle una pregunta muy directa y sincera. ¿Qué es la verdadera humildad? Si tuviéramos que definirla a la luz de las Sagradas Escrituras y no según los conceptos erróneos de este mundo, ¿cómo la describiríamos? La humildad no es cobardía, ni es falta de carácter, ni es tener una autoimagen distorsionada o miserable de nosotros mismos. No, amados, la humildad es una actitud sumisa y voluntaria del corazón que no busca exaltarse a sí misma en nada. Es una actitud que no siente la necesidad de alardear de sus logros, de imponer sus opiniones, de jactarse de sus capacidades o de caminar con arrogancia y orgullo por la vida. Todo eso, la altivez, la autosuficiencia, la presunción, es absolutamente opuesto a la mente de Cristo. La humildad genuina significa sencillamente que nos vemos a nosotros mismos de una forma equilibrada, apropiada, piadosa y correcta, tal como Dios nos ve. No nos vemos como el centro del universo, ni como el número uno que debe pasar por encima de todos para ser feliz. Tampoco nos vemos como el superlativo de nada, sino que, en nuestra condición actual de criaturas y de pecadores redimidos, mantenemos una actitud de rendición y sumisión constante ante nuestro Creador bien. Esto no significa de ninguna manera que usted deba ser una persona cobarde, que deba agachar la cabeza con temor ante cualquier circunstancia o que deba permitir que otros lo pisoteen. Para nada. La humildad bíblica es compatible con la mayor de las fortalezas. Piense por un momento en las personas que ocupan grandes posiciones de poder y autoridad en nuestra sociedad. Piense en personas de gran riqueza, de enorme prominencia, de prestigio intelectual o profesional. Muchas veces pensamos que la riqueza o el poder son incompatibles con la humildad, pero no es así. Alguien que posea todo eso puede caminar por la vida con un espíritu profundamente humilde. ¿Por qué? Porque la humildad no depende de lo que poseemos en las manos, sino de la actitud que abrigamos en el corazón. Una persona puede disfrutar de las bendiciones materiales, del éxito y de la influencia, pero si es humilde, entenderá perfectamente tres verdades fundamentales. O primero, entenderá que Dios es la única fuente real de todo lo que posee, y que sin su gracia no tendría nada. Segundo, reconocerá con total honestidad que es un pecador que ha sido salvado únicamente por la maravillosa y gratuita gracia de Dios. Y tercero, vivirá con la plena conciencia de que es Dios quien hace que su corazón lata en cada momento del día, y que un día no muy lejano tendrá que estar de pie delante del trono celestial para dar cuenta de cada una de sus acciones y palabras. Cuando un hombre o una mujer comprenden esto, no importa cuán ricos sean, no importa cuán influyentes se vuelvan a los ojos de la sociedad, caminarán de una manera correcta, piadosa y agradable ante el Señor. No serán arrogantes ni presuntuosos ni opresores. No buscarán la vanagloria, ni usarán su autoridad para pisotear a los más débiles, ni estarán recordándole constantemente a los demás quiénes son, de dónde vienen o a dónde van. Lamentablemente, el orgullo y la arrogancia siempre conducen a una vida de falsedad. Es una fachada vacía. Una vida impulsada por el orgullo es una vida falsa, no una vida real. ¿Por qué cree usted que a la gran mayoría de las personas en el mundo de hoy no les interesa en lo absoluto cultivar la humildad? La respuesta es muy sencilla. Porque tienen un concepto completamente equivocado de ella. La sociedad nos ha condicionado para creer que si uno tiene un espíritu humilde, es débil. Pensamos que la humildad es sinónimo de fragilidad, de falta de determinación o de incapacidad para triunfar. Pero qué gran mentira del enemigo. Mire al Señor Jesucristo. ¿Habrá existido alguna vez en la historia de la humanidad un hombre más fuerte, más firme, más valiente y con mayor autoridad que Jesús? Jamás. Él se enfrentó a los imperios de su época, desafió las estructuras religiosas corruptas, calmó las tempestades con su voz, expulsó demonios y entregó su vida de manera voluntaria en la cruz. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que Cristo era el hombre más manso y humilde que jamás haya pisado esta tierra. Así que, por favor, borre de su mente la idea de que la humildad es debilidad. No lo es. Esa es una noción errónea y distorsionada que el mundo nos ha querido imponer. Para comenzar a entender realmente qué es la humildad y cómo podemos empezar a vivir esa clase de vida victoriosa, se requieren dos cosas fundamentales que quiero mencionarles brevemente el día de hoy, y en las cuales profundizaremos a lo largo de este mensaje. La primera de estas cosas es una sincera y honesta autoevaluación. Cuando usted toma la decisión de detenerse en el camino,
Apartarse del ruido del mundo y mirar profundamente dentro de su propio ser, si es verdaderamente honesto consigo mismo y con Dios, verá cosas que le van a sorprender. Verá actitudes ocultas, motivaciones egoístas o algunos hábitos arraigados en su vida que sabe perfectamente que no encajan con quién es usted como un hijo de Dios comprado a precio de sangre. Pero también verá cosas hermosas. Verá los dones que Dios le ha dado, virtudes y aspectos de su personalidad que le agradan. Y déjeme aclararle algo, no hay nada de malo en que usted se agrade a sí mismo, ni en que reconozca el valor que Dios le ha otorgado. El Señor no quiere que usted ande por la vida con una autoestima tan baja que se sienta rechazado, inútil o despreciado todo el tiempo. Eso no es humildad, eso es autocompasión y heridas sin sanar. La humildad bíblica no consiste en decir, no valgo nada. La humildad dice, Señor, quiero verme a mí mismo tal y como tú me ves. No quiero exagerar mis virtudes ni ocultar mis defectos. Tal vez no me guste todo lo que veo cuando me examino, pero confío plenamente en que tú puedes corregir, limpiar y restaurar todo aquello que no está alineado con tu perfecta voluntad. Señor, mi deseo más profundo es llegar a ser la persona que tú diseñaste que yo fuera. Permítame decirle una verdad teológica ineludible. Ninguna persona en toda la historia de la creación ha sido salva jamás sin haber mostrado primero un espíritu de humildad. Es absolutamente imposible. Usted no puede venir delante del Dios Todopoderoso con una actitud altiva, diciendo, bueno Señor, tienes mucha suerte de que finalmente haya decidido venir a tu iglesia después de tantos años. Aquí estoy para ofrecerte mi vida. No, mi amado hermano. De esa manera no se le perdona ni un solo pecado a nadie. El orgullo es la barrera más grande entre el alma del hombre y la salvación de Dios. Para ser salvos, todos nosotros, sin excepción, tuvimos que doblar la rodilla, humillar el corazón y decir con sinceridad, Dios, soy un pecador desahuciado. He pecado contra ti, he violado tu santa ley, he roto tus mandamientos y he vivido de espaldas a tu voluntad. Reconozco que no soy lo que debería ser y te ruego que perdones mis rebeliones, no porque yo merezca tu perdón, sino únicamente porque tu Hijo amado, Jesucristo, murió en mi lugar y pagó en la cruz la inmensa deuda de mi pecado. Eso, mi querido oyente, es el acto de humildad más grande y necesario en la vida de un ser humano. Lo segundo que quiero decirle sobre esta autoevaluación honesta es esto. Se requiere un valor tremendo para llevarla a cabo. No es fácil abrir las puertas de nuestro corazón y decirle al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. A veces, al comenzar a examinar nuestra vida bajo la luz del Espíritu Santo, nos asustamos de lo que descubrimos y queremos cerrar la puerta rápidamente, diciendo, no puedo más con esto, Señor, es demasiado doloroso. Pero la pregunta crucial que debe hacerse hoy es, ¿realmente desea verse a sí mismo tal como el Señor lo ve? Escuche esto con suma atención. Cuando el Espíritu Santo le conceda un destello de la verdad sobre su vida, puede que lo que vea le resulte sumamente incómodo o doloroso. Pero debe aferrarse a esta maravillosa promesa. Aquel que le revela la plena verdad acércase con su condición es también el único que tiene el poder de cambiar esa condición. Él lo hace no para condenarlo, sino para restaurarlo, para alinearlo, en una relación correcta con Él, y para abrir, de par en par, las ventanas de los cielos, a fin de que la plena afluencia de su bendición inunde su vida. De eso se trata la verdadera humildad. Me quisiera que miremos ahora la vida de nuestro Salvador Jesucristo como la demostración más hermosa, perfecta y conmovedora de esta virtud. Pero antes de ir al Nuevo Testamento, permítame guiarlo a un pasaje del Antiguo Testamento que considero que es el fundamento de todo esto. Vamos al libro del profeta Miqueas. Es un pasaje tan crucial para nuestra vida que quiero darle el tiempo necesario para que lo busque en su propia Biblia. En el busque después de los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás, ahí encontrará el libro de Miqueas. Vamos al capítulo 6 y leamos juntos el versículo 8. La palabra del Señor dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué requisitos tan claros y sencillos nos presenta el Señor? No nos pide grandes sacrificios materiales, no nos pide rituales complejos ni hazañas inalcanzables. Lo que el Dios Todopoderoso requiere de cada uno de sus seguidores es que vivamos haciendo justicia, amando la misericordia y, de manera muy especial, caminando en humildad delante de su presencia. Es un mandamiento,
un requisito ineludible para todo aquel que desee agradar al Señor Re. Ahora, recemos al pasaje de Filipenses capítulo 2. Quiero que contemplemos la increíble condescendencia del Hijo de Dios. La venida de Jesucristo a este mundo en forma humana fue, sin duda alguna, la demostración de humildad más grande, asombrosa e incomprensible que el universo haya presenciado jamás. El apóstol Pablo nos dice: haya puesto en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la traducción práctica e inspirada del mandamiento que Dios nos dio a través del profeta Miqueas. Pablo nos está diciendo: adopten la misma actitud mental, el mismo marco de referencia que tuvo Jesús. ¿Y cuál fue esa actitud? El versículo 6 nos lo explica de manera profunda, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Detengámonos un momento aquí, porque esto es de una profundidad teológica gloriosa. Cuando la Biblia dice que Jesús existía en forma de Dios, no significa simplemente que se parecía a Dios o que tenía algunas características divinas. La palabra original que se traduce como forma hace referencia a la esencia misma de su ser. Significa que Jesús era, y es, en su misma esencia, Dios Todopoderoso. Él no es el segundo al mando en el universo. Él no es una deidad de menor rango. Nosotros creemos en un solo Dios que se ha revelado en tres personas coeternas, coiguales en atributos, gloria, majestad y poder: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay una unidad perfecta en la deidad. Por lo tanto, Jesús compartía desde la eternidad pasada toda la gloria, toda la adoración y toda la soberanía del universo junto al Padre. Sin embargo, la Escritura nos revela que Cristo, siendo igual al Padre en todo sentido, no se aferró con fuerza a sus prerrogativas divinas, no se afianzó a su posición de gloria celestial de una manera que le impidiera rescatarnos. Al contrario, la Biblia usa una expresión asombrosa: se despojó a sí mismo. La palabra griega utilizada aquí es kenosis, que evoca la imagen de un vaso lleno de agua que es volteado por completo hasta quedar totalmente vacío. Jesús estuvo dispuesto a vaciarse a sí mismo. Pero, ¿de qué se despojó voluntariamente el Rey de la Gloria? Él no dejó de ser Dios, porque su deidad es inmutable. Pero sí se despojó voluntariamente de la manifestación visible de su gloria, de su majestad celestial, de su preeminencia ante las huestes angélicas y del ejercicio independiente de sus atributos divinos. En esto, en los cielos, miríadas de ángeles se postraban ante él día y noche cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Él habitaba en una luz inaccesible, revestido de un esplendor que nuestras mentes limitadas no podrían ni siquiera concebir. Pero el vientre de una humilde virgen judía en el pequeño pueblo de Nazaret no podía contener al Señor del universo en toda su majestad y gloria visible. Por lo tanto, en un acto de amor y humildad que desafía toda lógica humana, Jesús se despojó, se sometió de manera voluntaria a la voluntad de su Padre, quien en su soberano plan redentor decidió enviar a su Hijo unigénito a este mundo caído para morir por nuestros pecados. Jesús no vino obligado. Él vino de manera voluntaria, subordinándose por un tiempo al plan del Padre, asumiendo la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres. ¡Qué condescendencia tan asombrosa! El Creador del universo descendió. Piense en la distancia infinita que hay entre el trono celestial y el pesebre de Belén. Jesús descendió al nivel de la tierra, al nivel de nuestra frágil humanidad, y al hacerlo, tomó sobre sí nuestra naturaleza humana, pero con una diferencia gloriosa: Él la tomó sin pecado. Nuestra naturaleza humana está corrompida por la caída de Adán, pero Jesús nació sin esa semilla de corrupción. Él experimentó el hambre, la sed, el cansancio, la tristeza y el dolor. Creció como un niño normal en el seno de una familia trabajadora, pasó por la adolescencia y llegó a la edad adulta trabajando con sus manos en un taller de carpintería. Siempre fue santo, puro e inmaculado porque era Dios manifestado en carne, pero se identificó plenamente con nuestras debilidades y no solo vino como un hombre común, sino que la Biblia dice que tomó forma de siervo. No vino como un gran emperador romano, ni como un César rodeado de lujos, ni como un general al mando de un ejército terrenal para desatar una revolución violenta. Él vino como un humilde siervo en aquellos tiempos. El siervo o esclavo más bajo de la casa era quien tenía la tarea de recibir a los invitados en la puerta, quitarles las sandalias llenas del polvo del camino y lavar, refrescar y secar sus pies cansados antes de que se sentaran a la mesa. Esa era la labor del siervo más humilde.
Y sin embargo, aquel que creó las galaxias, el soberano del universo, se humilló a sí mismo de tal manera que asumió ese rol de servicio continuo. Nos dice Filipenses que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La crucifixión no era solo una forma dolorosa de morir, era la muerte más humillante, vergonzosa y despreciable de la época, reservada para los peores criminales y esclavos. Jesús soportó todo ese oprobio por amor a usted y a mí, soportó las burlas, los escupatajos, los azotes, la corona de espinas y el abandono. Pero la historia no termina en la tumba. La Biblia nos enseña un principio inmutable: cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos exalta a su debido tiempo. Y eso fue exactamente lo que el Padre hizo con su Hijo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Teniendo esta asombrosa verdad en mente sobre la persona y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, examinemos ahora qué fue lo que Él enseñó con respecto a la humildad. Porque si afirmamos ser sus seguidores, si nos llamamos cristianos, esta virtud no puede ser solo un concepto teológico abstracto en nuestras mentes, debe convertirse en una realidad práctica e integral en nuestra vida diaria. Vamos a uno de los pasajes más hermosos e invitadores de todo el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo capítulo 11, a partir del versículo 28. Jesús nos hace esta maravillosa invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Qué palabras tan reconfortantes! Jesús se dirige a todos aquellos que se sienten cansados, agotados, exhaustos por las demandas de la vida, abrumados por el peso de sus propios problemas y de sus pecados. Se dirige a aquellos que sienten que ya no pueden dar un paso más y que están a punto de rendirse. Vengan a mí. Yo no soy como los líderes religiosos de su época, no soy como los fariseos que les imponen cargas pesadas, reglas legalistas y reglamentos imposibles de cumplir que solo les causan frustración y desesperanza. Yo soy manso y humilde de corazón. Vengo a ustedes con la actitud de un siervo que quiere ayudarles, que comprende perfectamente por lo que están pasando, que tiene una compasión infinita y que desea darles un descanso verdadero para sus almas. Jesús se describe a sí mismo como un hombre humilde. Él nos dice que su yugo es fácil y su carga es ligera porque Él mismo nos ayuda a llevarla. No hay razón para temer acercarnos a Él. Él no nos va a rechazar, no nos va a humillar, no nos va a imponer demandas insoportables que destruyan nuestra vida. Él quiere ser exactamente lo que nuestra alma necesita que sean en ahora. Acompáñeme a otro pasaje que considero la esencia absoluta de la humildad en acción. El Evangelio según Juan, capítulo 13. Nos encontramos en la noche previa a la crucifixión de Jesús. Es la última cena con sus discípulos en el aposento alto. La tensión en el ambiente es palpable, y Jesús sabe perfectamente lo que está a punto de ocurrir. Leamos el versículo 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero que visualicemos esta escena con detenimiento. Lo normal, lo protocolario en aquella cultura, era que un sirviente de la casa realizara esta tarea. Pero en ese aposento alto no había ningún sirviente. Los discípulos habían estado discutiendo acaloradamente en el camino sobre quién de ellos sería el más importante en el reino de los cielos. Imagínese eso. Estaban llenos de ambición, egoísmo y orgullo, preocupados por sus propias posiciones de poder y prestigio. Ninguno de ellos estuvo dispuesto a rebajarse a tomar la toalla y el lebrillo para lavar los pies de sus compañeros, y mucho menos los pies del Maestro. Estaban demasiado ocupados disfrutando de la cena y de la comunión, ignorando por completo la necesidad del momento, y entonces, ante el asombro y el silencio absoluto de todos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel cuya majestad llena los cielos, se levanta de la mesa, se despoja de su manto exterior, toma una toalla, se la ciñe a la cintura, vierte agua en un recipiente y comienza a asarse uno por uno delante de aquellos hombres para lavarles los pies sucios. Y quiero que preste especial atención a un detalle
que a menudo pasamos por alto, pero que revela el extremo de la humildad y el amor de Cristo. Jesús no se saltó a nadie. Se acercó también al tesorero del grupo, a un hombre llamado Judas Iscariote. En Jesús sabía perfectamente que Judas ya había pactado su entrega con los principales sacerdotes por 30 monedas de plata. Sabía que esa misma noche Judas lo traicionaría con un beso falso en el huerto de Getsemaní, entregándolo en manos de sus enemigos para ser crucificado, y sin embargo, el Hijo de Dios se arrodilló delante de su traidor, tomó con ternura sus pies sucios, los lavó con agua y los secó con la toalla. Esto es algo que desafía por completo nuestra lógica humana. Nuestra sociedad nos enseña a vengarnos de quienes nos hacen daño, a distanciarnos de nuestros enemigos, a reclamar nuestros derechos. Pero Jesús nos muestra un camino totalmente diferente. El camino de la humildad radical, del servicio incondicional y del amor que perdona. La humildad consiste en rendir por completo nuestra voluntad al Señor, en decirle: Padre, he decidido dejar de hacer las cosas a mi manera. Me rindo ante ti, me someto por completo a tu señorío. Lo que tú quieras para mi vida, eso es lo que yo quiero. ¿Es esto algo fácil y rápido de hacer? Por supuesto que no. Requiere una muerte diaria a nuestro propio ego, a nuestros planes personales, a nuestros deseos carnales y a nuestro orgullo. Pero permítame asegurarle algo con toda la autoridad de la palabra de Dios. Vale absolutamente la pena. No es una decisión que se toma una sola vez en la vida y ya está. Es un caminar diario, constante, paso a paso con el Señor. Ahora quiero que hagamos una transición muy importante en nuestra meditación de hoy. Estrechamente ligado al tema de la humildad, hay otro regalo maravilloso que Dios desea concedernos, pero que con frecuencia perdemos en el camino: su paz sobrenatural. ¿Por qué perdemos la paz? Esa es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en momentos de angustia, de incertidumbre o de dolor. Permítame ilustrar esto con una experiencia muy personal de mi propia vida que ocurrió hace ya muchos años. En una ocasión, alguien abrió mi automóvil y me robó mi maletín. Cuando me di cuenta del robo, por supuesto que sentí una gran incomodidad. El maletín en sí era viejo y no tenía mucho valor material. Dentro de él había un Nuevo Testamento en griego que dudo mucho que los ladrones supieran leer, junto con algunos apuntes y libros que tampoco tenían mayor importancia para ellos. Pero lo que realmente me dolió de una manera profunda fue que en ese maletín estaba mi Biblia preferida. Era la Biblia que me había acompañado durante muchísimos años de ministerio, la Biblia con la que había predicado incontables sermones. En sus márgenes yo había anotado pensamientos, reflexiones, bosquejos y mensajes personales que el Señor me había dado en mis momentos de intimidad con Él. Además, tenía un valor sentimental incalculable porque había sido un regalo de mi amada madre. No estaba enojado con el ladrón, pero sí sentí una profunda tristeza en mi corazón. Durante casi 3 meses, sentí simplemente como si hubiera perdido a mi mejor amigo. Alguien había invadido mi espacio personal y se había llevado algo sumamente valioso donde estaba registrada gran parte de mi historia espiritual con Dios. Esta experiencia me hizo reflexionar profundamente en otra clase de pérdida que experimentamos con mucha frecuencia en la vida cristiana: la pérdida de nuestra paz interior. A veces, cuando nos sentimos ansiosos, angustiados o turbados, nos apresuramos a culpar a los demás. Decimos: perdí la paz por culpa de mi esposo, o por los problemas en mi trabajo, o por la situación económica del país. Pero la realidad, amados, es que nadie puede robarnos la paz. Si perdemos la paz, es porque nosotros mismos decidimos entregarla en reflexión por un momento en lo que significa la verdadera paz. En el Nuevo Testamento, la palabra griega utilizada para paz es eirene, que tiene un significado precioso. Significa unir o juntar a algo que ha estado separado, roto o desconectado. Por lo tanto, la verdadera paz comienza en nuestro corazón cuando somos reconciliados con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra relación con el Creador, que estaba rota a causa de nuestro pecado, es restaurada y unida nuevamente gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Es allí donde se origina la paz de Dios. En la paz que el Señor nos ofrece no es una emoción pasajera, ni una calma superficial que depende de que todo nos vaya bien. Es una paz inalterable, imperturbable, es un estado de quietud, sosiego y serenidad total en lo más profundo de nuestra alma, independientemente de las tormentas que puedan estar rugiendo a nuestro alrededor. Es esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, de la cual nos habla el apóstol Pablo en Filipenses 4:7.
¿Está esta paz disponible solo para unos pocos creyentes súper espirituales? No. Está al alcance de todo aquel que sea lo suficientemente sabio para acercarse al Señor y reclamarla por fe. Sin embargo, muchas personas la experimentan un día y la pierden al día siguiente. ¿Por qué ocurre esto? Porque han cometido el grave error de hacer que su paz dependa de sus circunstancias externas. Si sus circunstancias son favorables, tienen paz. Si surgen problemas, dificultades o enfermedades, su paz se desvanece por completo. Pero esa no es clase de paz que Jesús nos prometió. En el mundo nos ofrece una paz falsa, un engaño sutil. Vemos a personas en la televisión, en las redes sociales o en las portadas de las revistas, siempre sonrientes, excelentemente vestidas, rodeadas de lujos y comodidades, y tendemos a pensar, esas deben ser las personas más felices y pacíficas del mundo. Pero la realidad detrás de esas fachadas suele ser la infelicidad, el vacío y una profunda angustia espiritual. Esto no es un juicio de valor de mi parte, es la aplicación de un principio absoluto e inmutable de la palabra de Dios, y en el reino de Dios existen principios que son verdades absolutas. No son verdades relativas, ni dependen de las circunstancias, ni cambian con el paso del tiempo o las modas de la sociedad. Son absolutos eternos del Dios vivo. La sociedad actual aborrece los absolutos. La gente prefiere decir, bueno, esa es solo tu opinión, tu interpretación de la Biblia. Pero las leyes de Dios no son opiniones negociables. Cuando la ley de Dios dice, no matarás, o no robarás, o no cometerás adulterio, no hay margen para la malinterpretación o la manipulación humana. Dios no da sugerencias. Él establece mandamientos para protegernos y bendecirnos. Quiero compartir con ustedes una afirmación que considero de vital importancia, y si fuera posible, la repetiría 10 veces el día de hoy para que quede grabada en sus corazones. Si su mente y sus pensamientos entran en alguna de las siguientes categorías que vamos a analizar, es absolutamente imposible que usted tenga paz en su corazón. No es una cuestión de opinión personal, es un principio espiritual inquebrantable de Dios. Examinemos con total honestidad estas categorías de pensamientos que nos roban la paz de manera sistemática. La primera categoría es la de los pensamientos pecaminosos. Si usted alberga en su mente pensamientos de codicia, ya sea codicia de dinero, de poder, de prestigio, de una mejor posición social o de deseos sexuales ilícitos, la paz de Dios no puede habitar en su corazón. La codicia es un deseo desordenado, intenso y obsesivo que busca controlar y manipular todo a su paso. La codicia y la paz espiritual son como el agua y el aceite. Por mucho que intente mezclarlas, jamás lo logrará. Lo mismo ocurre con el enojo, la amargura, el rencor, el resentimiento, la enemistad y el odio. Usted no puede estar profundamente enojado con alguien, guardando deseos de venganza en su mente, y al mismo tiempo experimentar la dulce paz de Dios en su alma. No puede albergar amargura hacia una persona que le hizo daño en el pasado y pretender caminar en la quietud del Espíritu Santo. La Biblia lo declara con total claridad en el libro del profeta Isaías. No hay paz para los malos, dijo mi Dios. Aquel que decide vivir de manera deliberada en rebelión contra los mandamientos de Dios, rechazando el señorío de Cristo y dando rienda suelta a sus pasiones pecaminosas, jamás conocerá la verdadera paz. Su alma será siempre como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y cuyas aguas arrojan lodo y cieno. La segunda categoría es la de los pensamientos negativos. Usted no puede experimentar la paz de Dios si pasa el día entero rumiando pensamientos de autocompasión, de fracaso o de rechazo. Yo no puedo. Que sí, se olvidó de mí. No tengo ningún talento ni capacidad. La gente me rechaza y nunca saldré adelante. Lo único que logran es llenar su corazón de ansiedad, frustración y enojo latente. Quiero hacer un llamado muy especial y con mucho amor a los padres que nos escuchan. Tengan un cuidado extremo con las palabras que dirigen a sus hijos. Cuando usted le dice a su hijo o hija expresiones destructivas como «tú nunca vas a llegar a ser nadie en la vida» o «¿por qué no puedes ser tan inteligente como tu hermano?», lo que está haciendo es clavar una daga profunda en su corazón. Está programando la mente de ese niño para la ansiedad, el temor y la inseguridad crónica. Muchos adultos pasan toda su vida sufriendo de una profunda falta de paz porque sus mentes fueron condicionadas en la infancia por pensamientos negativos que actúan como un filtro oscuro a través del cual ven toda la realidad. Cada vez que se les presenta una oportunidad de bendición, su mente responde automáticamente: yo no soy capaz, yo no lo merezco.
pero nuestro Dios es un Dios de esperanza, de restauración y de victoria. La tercera categoría es la de los pensamientos errados o falsas teologías. Muchas veces perdemos la paz por simple ignorancia de las Escrituras o por tener conceptos completamente distorsionados del carácter de Dios. Por ejemplo, cuando usted pasa por una prueba difícil, por una enfermedad o por una pérdida, y su mente comienza a pensar, Dios me está castigando porque no me ama, usted está albergando un pensamiento errado. Dios no permite las pruebas en nuestra vida para destruirnos, sino para moldearnos, para pulir nuestro carácter, para limpiarnos de toda escoria y para prepararnos para recibir una bendición mucho mayor. Las pruebas son el taller del alfarero divino. Otro pensamiento errado muy común y que causa una angustia terrible es el temor de haber cometido el pecado imperdonable. He conocido a muchas personas que viven aterrorizadas por esta idea. Pero permítame aclararle algo. Si usted siente en su corazón el deseo de arrepentirse, de buscar a Dios y de ser salvo, es una prueba absoluta de que el Espíritu Santo sigue obrando en su vida y por lo tanto, usted no ha cometido ese pecado. Ese temor es un engaño del enemigo para robarle la paz bien a sí mismo. La Biblia nos promete que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará, aunque se sienta solo en medio de la prueba. La realidad espiritual es que el Dios Todopoderoso está a su lado, sosteniéndole con su mano derecha victoriosa. No permita que los pensamientos errados guíen sus emociones. La cuarta categoría es la de los pensamientos irreales. Esto ocurre cuando nos fijamos metas egoístas, ambiciones desmedidas o planes de vida que están completamente fuera de la voluntad, el propósito y el diseño que Dios tiene para nosotros. Cuando una persona se empeña en alcanzar el éxito a su manera, utilizando la manipulación, el engaño, pasando por encima de los valores morales y de los demás, está viviendo en una ilusión destructiva. Aunque logre acumular riquezas o alcanzar la cima del éxito profesional, su alma estará completamente vacía y carente de paz, porque Dios no respalda los proyectos que nacen del orgullo y de la autosuficiencia humana. La quinta categoría es la de los pensamientos rebeldes. La rebeldía es uno de los mayores destructores de la paz interior. Se manifiesta cuando sabemos perfectamente lo que la palabra de Dios establece sobre un asunto, pero decidimos conscientemente hacer todo lo contrario porque se alinea con nuestros deseos carnales. Recuerdo hace años estar sentado en el porche de una casa conversando con un hombre que estimaba mucho. Él me estaba compartiendo un plan de acción que estaba a punto de ejecutar, un plan que violaba claramente los principios morales de las Escrituras. Le miré fijamente a los ojos, lo llamé por su nombre y le dije con toda la firmeza y el amor de un pastor: amigo, te ruego que no lo hagas. Si tomas ese camino, te aseguro que vas a perder por completo la paz de tu corazón y vas a traer una gran destrucción sobre tu vida. Nell guardó silencio por un momento, me miró y me contestó con una alarmante frialdad. Sé perfectamente que lo que voy a hacer está mal, sé que va en contra de la ley de Dios, pero lo voy a hacer de todos modos porque es lo que yo quiero ahora. Amados, aquella fue una de las decisiones más trágicas y desastrosas que he visto tomar a alguien. Ese hombre destruyó su familia, arruinó su reputación, perdió su paz y terminó viviendo una vida de profunda amargura y soledad. En cada uno de nosotros tiene el potencial de ser rebelde cuando Dios nos da una instrucción clara y nosotros respondemos: lo voy a pensar, o simplemente lo ignoramos. Dios no nos da sus mandamientos para que los sometamos a discusión o debate, nos los da para que los obedezcamos de inmediato, porque en la obediencia está nuestra seguridad y nuestra paz. La sexta categoría es la de los pensamientos obsesivos. Son aquellos pensamientos recurrentes, invasivos, que se apoderan de nuestra mente y no nos dejan en paz ni de día ni de noche. Puede ser la obsesión por alcanzar una meta material, por controlar la vida de una persona, por mantener una relación afectiva insana, o incluso la obsesión de hacerle daño o vengarse de alguien que nos ofendió. En los pensamientos obsesivos dividen y fracturan nuestra mente. Nos impiden enfocarnos en lo que realmente importa y nos sumergen en un estado constante de ansiedad y agitación emocional. Déjeme decirle algo: la única obsesión santa y saludable que un ser humano puede albergar en su mente es la obsesión de amar, adorar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Cuando su mente está saturada del amor de Dios, cuando usted se despierta pensando: Señor Jesús, te amo, te bendigo, quiero que tu presencia inunde y sature cada rincón de mi ser en este día, entonces esa consagración profunda produce una paz sobrenatural
que guarda su corazón. La séptima categoría es la de los pensamientos que cautivan, a diferencia de las obsesiones. Los pensamientos que cautivan son aquellos que esclavizan por completo la voluntad de una persona, llevándola a depender de una adicción. Puede ser la adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al juego, o incluso la adicción al trabajo y al activismo desenfrenado. La persona cautiva por estos pensamientos siente que, aunque odie lo que está haciendo y sepa que está destruyendo su vida y su familia, no tiene la fuerza de voluntad necesaria para detenerse. Clama en su interior: tengo que hacerlo, no puedo vivir sin esto. Obviamente, en una mente cautiva por el pecado y las adicciones, la paz es una total desconocida. Frente a todo esto, usted se preguntará: Pastor, ¿cómo puedo salir de este cautiverio? ¿Cómo puedo recuperar la paz que perdí hace tanto tiempo? Escúcheme con mucha atención. El primer y más importante paso es tener un encuentro personal con el Salvador, el Señor Jesucristo. Si usted nunca ha confesado sus pecados delante de Él, si nunca se ha arrepentido sinceramente de su vida de rebeldía y egoísmo, hoy es el día de hacerlo. Venga a la cruz de Cristo, donde su sangre preciosa fue derramada para pagar la totalidad de la deuda de sus pecados. Al aceptar por la fe su sacrificio expiatorio, sus pecados le serán completamente perdonados, la enemistad con Dios llegará a su fin, y usted experimentará lo que la Biblia llama tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los creyentes que ya hemos sido salvados, ¿cómo mantenemos esa paz de Dios de manera práctica y diaria en medio de un mundo tan convulsionado? La respuesta se encuentra en una hermosa ilustración. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo tiene en sus manos las llaves más importantes del universo, las llaves de la vida y de la muerte. Él es quien determina el momento de nuestro nacimiento, nuestro propósito en la tierra y el instante exacto en que partiremos de este mundo a la eternidad. Pero hay una llave muy vital que Jesús no nos quita a la fuerza. Es una llave que Él ha dejado en nuestras propias manos, y esa es la llave de nuestra voluntad. No piense por un momento en su llavero personal. En él tiene la llave de su automóvil, la llave de su casa, la llave de su oficina, tal vez la llave de una caja de seguridad. Cada una de esas llaves le da acceso y control sobre un área específica de su vida. Y ahora, hacerle esta pregunta crucial de parte del Señor. ¿Le ha entregado usted a Jesucristo todas las llaves de su vida? ¿O hay alguna llave que todavía retiene con fuerza en su bolsillo diciendo: Señor, te entrego mi salud, te entrego mis posesiones, te entrego mi servicio en la iglesia, pero la llave de mis relaciones personales, de mis finanzas o de mis deseos íntimos me la quedo yo porque quiero mantener el control? Amados, mientras usted intente retener el control de una sola área de su vida, la verdadera paz le será esquiva. La llave de nuestra voluntad es la clave de todo. Cuando decidimos entregarle diariamente al Señor esa llave, diciéndole con sinceridad en cada decisión que debamos tomar: Señor Jesús, aquí está la llave de mi voluntad. Yo no quiero hacer lo que a mí me parece correcto, sino lo que tú deseas que haga. En ese preciso instante, una paz profunda, inquebrantable y gloriosa inundará su corazón, sin importar cuán difíciles sean sus circunstancias externas. La decisión, mi querido hermano y hermana, es única y exclusivamente suya. Nadie puede obligarle a rendirse ante Dios. Es un acto de amor y confianza voluntaria de su parte. Si usted anhela caminar en esa paz sobrenatural que el mundo no puede dar ni puede quitar, hoy le invito a que abra su mano, suelte sus temores y le entregue al Señor Jesucristo la llave de su voluntad. Oremos juntos en esta hora. En Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu santa, bendita e inmutable palabra, que es lumbrera en nuestro camino y bálsamo para nuestras almas cansadas. Te agradecemos de todo corazón porque en tu infinito amor has hecho que el camino de la salvación, de la santidad y de la paz sea tan sencillo, claro y accesible para cada uno de nosotros. Hoy nos damos cuenta de que gran parte de nuestras luchas internas, de nuestra ansiedad constante, de nuestras preocupaciones, temores y falta de paz, son el resultado directo de querer llevar el control de nuestras propias vidas y de retener la llave de nuestra voluntad en nuestras manos. Si usted, Señor, hoy venimos delante de ti con un espíritu humilde y contrito. Reconocemos que nos hemos equivocado muchas veces al querer caminar bajo nuestros propios criterios y albergando pensamientos pecaminosos, negativos o rebeldes en nuestra mente. Te pedimos perdón por cada una de nuestras desobediencias. En este momento, de manera voluntaria y con el corazón lleno de fe,
decidimos entregarte todas las llaves de nuestra vida. Te entregamos la llave de nuestra mente, de nuestras familias, de nuestros trabajos, os ministros som de nuestro futuro y muy especialmente, la llave de nuestra propia voluntad. Declaramos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por tu sangre preciosa. Te rogamos que tu Espíritu Santo sature e impregne nuestras mentes con pensamientos puros, positivos, alineados con tu verdad y llenos de tu amor. Que tu paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que podamos ser testimonios vivos de tu gracia y de tu poder ante un mundo que camina en tinieblas y desesperanza en el dulce, soberano y precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, oramos. Amén y amén. Ha sido un gozo inmenso compartir este tiempo de meditación con cada uno de ustedes. Le recordamos que estés en contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Nuestra oración constante es que el Señor continúe bendiciendo sus vidas de manera abundante, que su gracia les sostenga en cada paso del camino, y que aprendan a caminar diariamente en el poder de su paz y de su humildad. Hasta nuestra próxima oportunidad, amados hermanos.